lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos, ¿qué son? No más. No me veas, no me veas. Lo estoy viendo, mire, yo estoy viendo mi lista, poniéndolo sé. Bueno, ¿verdad? Guapo. No, dígale bien. Rosalba Esquivel. Rosalba, ya me dijo Omar a la mitad que existen carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. ¿A eso cómo se le llama? No. Caria Frida, ¿cómo se le llama eso? A los carbohidratos, a las proteínas, a los lípidos, a los ácidos nucleicos. ¿Cómo se les llama? Por ahí ya lo dijeron. ¿No? Biomolécula. Biomoléculas, muy bien. ¿Cuántos tipos de biomoléculas hay? Ay, caramba. ¿Cuántas hay? Ajá, todas esas son biomoléculas ¿de qué tipo? Silencio. ¿De qué tipo? No. ¿Quién es? ¿Quién es usted? ¿Cómo? Victoria Gómez. Fátima Cruz. A ver, Fátima, ¿cómo son esas biomoléculas? Silencio. ¿Cómo que no sabe? ¿Estudió? Sí, pero ¿cómo que no decía? Fue la primera clase. ¿Cuáles son los elementos de los carbohidratos? Correcto. ¿Cuáles son los elementos de las proteínas? Ajá. Correcto. No. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de los líquidos? Ahora sí. ¿Cuáles son los elementos de los ácidos nucleicos? Correcto. Ajá. Muy bien. ¿Cuál es el elemento que se repitió en todas esas biomoléculas? ¿Cómo? Carbono. Ok. Si tienen carbono, ¿qué tipo de biomoléculas son? ¿Quién me dice? Orgánicas. Orgánicas. Ok, no tiene carbono, pero ¿cuáles son? Estos son elementos. ¿De qué más está hecho el ser humano? Solamente de carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Qué más tiene? Casi el 90% de su cuerpo está hecho. ¿Cómo? Agua. Bien. Estos son de moléculas inorgánicas. Diego Alejandro. Soy yo. Diego, dígame los monómeros de las biomoléculas orgánicas. ¿Puede ser de la unidad 2? Es que la unidad 2 no la. No. Si no la tomó, tuvo que estudiar. ¿Cuáles son? No. Cabrera, ¿bien? La misma pregunta. ¿Cuáles son los monómeros de las biomoléculas orgánicas? Ponga atención allá para que vaya bien.
De los carbohidratos, ¿cuál es el monómero? ¿Qué es el monómero? El monómero es Jonathan, Aburto. A ver, ¿qué es el monómero? ¿No estudió? ¿Por qué? ¿Quiere entrar a la universidad o no? ¿Cómo le va a hacer sin estudio? Reyes García. La misma pregunta, Evelyn. Muy bien. Ahora dígame el monómero de los carbohidratos. Muy bien. El monómero de las proteínas. Empieza con A. Bien. El de los líquidos. También empieza con A. ¿Cómo? Ácidos, ¿qué? No. Ácidos grasos. Y de los ácidos nucleicos, ¿cuál es su monómero? Empieza con N. ¿Quién le dice? Nucleótidos. Bien. Ok. Díaz, Ortega, Arturo. Arturo, dígame qué es la glucólisis. ¿la qué? La glucólisis. Cuando fue en el proceso de preparar la glucosa. Muy bien. ¿Y ese proceso es anabólico o catabólico? Catabólico. ¿Por qué? Porque, bueno, me acuerdo que catabólico era que destruías más. O sea, en algo complejo, algo más sencillo. Correcto. Karen Ariadna. No es cierto, no es Ariadna, es Adriana. ¿Quién es? A ver, Karen. Karen, dígame. ¿Qué diferencia hay entre una célula eucarionte y una procarionte? ¿No? Karen Solís. Génesis. Génesis. Función de las mitocondrias. Fórmese de la casa. ¿Qué parte de la casa es la mitocondria? ¿Se acuerda de la casa? ¿Dónde está la mitocondria? Y siempre estén revisando sus encargos. Ahí, ¿sabes? Son las ventanas. Son las ventanas. Entonces, ¿para qué sigue la mitocondria? Bien, el baño para qué sirve. ¿Cómo se llama para qué sirve? ¿Cómo? Ya iba bien. García Sebastián. A ver, el baño. Correcto, ¿para qué sirve? Muy bien. Ya, no es cierto, sigue con usted.
Díganme, ¿qué es la fotosíntesis? De cómo se permite o se retira la luz. No. Los rayos que recibe la planta. ¿Ok? Entonces, la luz solar se transforma en qué cosa? ¿Qué tipo de energía? ¿Qué se obtiene de la fotosíntesis? ¿Qué se obtiene? ¿Vale? No. Ya, César. A ver, ¿qué se obtiene de la fotosíntesis? Es un proceso de alimentación para la planta. ¿En donde se transforma la energía qué? Solar en alimento para la planta. ¿Este alimento qué tipo de energía es? ¿Cuántas fases tiene? 4. ¿En serio? La fotosíntesis, ¿en cuántas fases se da? No lo digas. No. 2. Es que Ok, ¿cuál y cuál? cuando recibe los rayos Muy bien. y cuando la ¿Cuál en la fase luminosa? ¿Qué cosa nos da por ese proceso a nosotros? A los demás seres vivos? ¿Qué nos da? ¿Cómo nos va a dar luz? La planta no libera. la planta. Sí. De que todo- La planta que nos da a nosotros. sí. Correcto. Y la otra fase que se llama oscura, ¿qué hace la planta? Libera es que no recuerdo que lo puse ahí en la respuesta con un esquema, pero se me fueron las palabras. En la fase oscura libera lo dióxido de carbono. Sí, ¿verdad que usted? Martínez Mendoza, ¿quién es John? Ok. ¿Ese no lo ingresó? No. A ver, amiga, dígame por favor, ¿cuál es la función del ARN? Porque transforma la información. ¿Dice? No, a ver, amiga, explíqueme, ¿cuál es el catabolismo anaeróbico? Pacheco, ¿cuál es? A ver, Alex. Catabolismo anaeróbico. ¿No estudió? No, yo la Álvarez. Yo. A ver, Selene, ¿cuál es el catabolismo anaeróbico? ¿El que necesita oxígeno o el que no? ¿Vale? ¿El que necesita oxígeno? No. ¿Cuál es? Pues ya nada más le queda una opción. ¿Cuál sería? Ok, si no necesita oxígeno, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso? ¿Cómo se llama el proceso? ¿Estudió? No. Renata. A ver, Renata. Dígame los 3 pasos del catabolismo aeróbico. ¿Cómo?
Sí, sí, sí. Entonces, sí lo saben, no se nervios. Es que no sé si es uno de metabolizar ¿sí es eso? Es la descripción de... Hasta pasaron sus compañeros. Era la descripción de una molécula compleja a una simple. Bueno, ese es catabolismo. Ajá, pero los tres procesos o los tres pasos, ¿cómo se llaman? ¿Ese sí lo saben? Por Dios. ¿Qué harían si de verdad fuera su maestra? Extraordinario. Sí, extraordinario. ¿Sabes? Le va pasando el ¿no? Bueno, se le. La primera, ¿cómo se llama? Pero sé que pasa. Montserrat, Gabriela, Montserrat. A ver, Gabriela. Los tres nombres de las tres etapas del catabolismo aeróbico. O sea, necesito oxígeno. Diego Raez. Ahora, chicos, ¿qué está pasando? Cuando doy la clase me dicen que no hay dudas. O sí se quedan con dudas. ¿Se quedan con dudas, chicos? Cuando doy la clase. Contesten, por favor. No se quedan con dudas. ¿Quién sí se queda con dudas? Alza la mano. Ok. ¿Quién más? Ok. ¿Quién más? Bien. ¿Por qué no me dicen? ¿Y eso qué tiene que ver? Si usted dice que sí, pues entonces vengo y le explico hasta que le quede claro. ¿Cuál es la misión que yo tengo aquí? Efectivamente, facilitar, yo soy una facilitadora del conocimiento. Todo lo que les vienen ahí en su guía, se los explico de la manera más sencilla. No me dicen, no he pasado el curso de esta bolita mágica para adivinar quién sabe y quién no sabe. Cuando yo explique, si no me entendieron, quiero que me digan, no entendí, para que yo les vuelva a explicar de una manera diferente hasta que puedan entender. ¿Sí quedó claro? Porque después, imagínense, se va acumulando la información, y entonces, cuando acabe el curso, resulta que ya se hicieron bolas, o se estresaron, porque vienen acarreando muchísimas decisiones. ¿Ok? Entonces, a partir de hoy, no nada más conmigo, cualquier maestro, por favor, si no le entiende, le dice, maestra, no entendí, o maestro, no entendí, ¿me lo puede volver a repetir? Porque entonces de nada sirve que vengan al curso si se quedan con dudas. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Abran su cuaderno, por favor, en el primer apunte. ¿Cómo se llamó el primer apunte? Para los de nuevo ingreso, por favor, lo van tomando notas. ¿Cómo? Bien, componentes de la célula, o sea, ¿de qué estamos hechos? ¿Cuáles son nuestros ingredientes? Y se llaman elementos. ¿Bio qué quiere decir? ¿Y qué decir? Entonces son los elementos que forman a la. ¿Cuáles son? Díganmelo. Carbono, hidrógeno, Bien, estos son elementos porque son cosas aisladas. Un elemento, otro elemento, ajá. Pero si yo junto dos elementos o más, ya no se llaman elementos. ¿Cómo se llaman? Se llaman compuestos, y como estamos en biología, ¿cómo los vamos a llamar? Biomolecular. Correcto, biomolecular.
¿Cuántos tipos de biomoléculas hay? Inorgánica. Y orgánica. Ok, ¿cómo sé que son orgánicas? ¿Y las inorgánicas? Minerales. Correcto. Dentro de las orgánicas hay varias opciones. Están carbohidratos. Lípidos. Bien. El monómero que quedamos que era. Es la parte más pequeña de una función. Bien. La parte más pequeña de un carbohidrato, ¿cómo se llama? No, de un carbohidrato, ¿cómo se llama? Mono, ¿es un mono qué? Correcto. ¿Cómo le hago si yo tengo un monosacárido y otro monosacárido para poderlos unir? ¿Qué necesito? Enlaces glucosídicos. Eso es bien importante porque eso seguro viene en el examen. Para poder generar un enlace glucosídico, ¿qué necesito liberar? Moléculas de agua. ¿Y entonces forma quiénes? Ya no son monosacáridos, ahora son disacáridos. Y si junto 3 o más monosacáridos, ¿qué formo? Polisacáridos. Ejemplos de monosacáridos. Glucosa, ¿qué más? Triosas, ¿qué más? Tetraosas, dependiendo del número. Correcto, todo lo que termine en osa son carbohidratos. Bien, proteínas. ¿Cómo se llama su monómero? Bien. Un aminoácido necesita, ¿qué tipo de enlace? Peptídico. Entonces, un aminoácido más otro aminoácido por un enlace peptídico forma un ¿qué? Un péptido. Y entonces, 2 péptidos forman un ¿qué? Dipéptido. Y 3 o más dipéptidos forman un, ok, ya es una proteína. Entonces, una proteína, ¿cuántos aminoácidos tiene? 12 o más, ¿cierto? Bien. ¿Cuántos tipos de proteínas hay? Fibrosas. Globulares. Simples y correcto. ¿Para qué me sirven las proteínas? ¿Cómo? ¿De reserva? No, esa es la base. Para transporte. Para transportar, ¿qué transportaban? Oxígeno. Y nutrientes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo qué? Estructurales. Estructurales. ¿Qué más? Para que me entiendan cómo se llama. Para que una neurona con otra que necesita un qué. Neurotransmisor. Un neurotransmisor, que son proteínas. Ok. Monómeros de los lípidos. Ácidos grasos. ¿Para qué me sirven los lípidos? Son grasas o energía de reserva. Correcto. Ácidos nucleicos. ¿Cuántos tipos? ¿Cómo su monómero? ¿Cómo se llama? Nucleótido. ¿Cuántos tipos de ácidos nucleicos hay? Correcto. ¿Quién me indica a quién me voy a parecer? Si a mi mamá o a mi papá, ¿el ADN o el ARN? ¿Y eso cómo se le llama? ¿Código qué? Bien. ¿Y el ARN para qué nos sirve? Para transportar los aminoácidos y formar al ADN. Bien, ¿cuántos tipos de ARN hay? 3. ¿Cómo se llaman? Mensajero, de transferencia y correcto. Bien. Vamos a ver que si yo tengo biomoléculas orgánicas e inorgánicas, formo entonces a una célula. ¿Quién le puso el nombre? ¿Qué significa célula? Espacio, hoyo, hueco pequeño. Bien.
¿Cuántos postulados tiene la teoría celular? 3. ¿Qué dice? Atómico menciona que todos los seres vivos están formados por una o más células, ¿no? En las células se lleva a cabo toda Y el la fisiológico es donde las células llevan a cabo reacciones metabólicas, ¿Correcto? que las nuevas células se forman por división de otras células existentes. Muy bien. ¿Cómo se llaman los tres personajes? Anatómico, Los 3 personajes. Los tres personajes que hicieron la teoría celular. Schwann, Juan, Schreiber y Robert Birchow. Bien. Entonces, todos los seres están hechos de células, unas células. usted nos había mencionado que también que todas las células contienen material genético y entraba en una de las preguntas. Entra, es el último postulado. El más reciente. Una se hace todas estas funciones. Y bien. Ok, ¿y cuántos tipos de células hay? Dos. ¿Cuáles son? Bien. ¿Cuáles son las células eucariotas? ¿Las que tienen núcleo o las que no? Las que tienen núcleo. ¿Y las procariontes? No, son primitivas y avanzadas. Por lo tanto, la eucarionte la vamos a dividir en animal y vegetal. ¿Cierto? Bien. Y entonces resulta que la célula tiene componentes, ¿cierto? Que le llamamos organelos. Y entonces tiene sus partes. Ajá. ¿Cómo quedamos que se llamaba? La entrada y salida de sustancia. Correcto, esta es la membrana. Y cuando había cosas muy grandes, generábamos mucha energía para poder pasar las cosas. ¿Cómo era? ¿Transporte activo o pasivo? Activo. ¿Y cuando eran cosas muy pequeñas? Pasivo. Bien. Y a través de la ventana, ¿qué cosa pasaba? Se llevaba a cabo el proceso de la respiración celular y se llama ¿cómo? Mitocondria. Y el piso sobre el cual están todos los organelos se llama citoplasma. Y donde se guarda el agua se llama. Y las paredes se llaman. Bien. Y donde se fabrica el alimento en las plantas se llama. Cloroplastos. Y la cocina, la estufa que transforma la comida o a través de enzimas se llama. Y donde se guardan las comidas se llama retículo endoplasmático. Y hay dos, el liso y el rugoso. ¿Qué guarda el liso? Grasas. ¿Y qué guarda el rugoso? Proteínas. Bien, ¿qué otra estructura me falta? El baño, claro, el aparato de Golgi, ¿no? Bien. Que sirve para almacenar sustancias de desecho, ¿cierto? Jóvenes, dudas de la unidad 1. ¿Seguros? ¿Quiénes son los de nuevo ingreso? Yo sí tengo una. Vale. Es que bueno, la parte de ADN y ARN, Sí. eso nada más se quita para los videos, es que me encantaría. ¿Cuál es entonces? El de Conamá desde. Azul claro. Azul claro. En la página. 603. Gracias. ¿Este claro? Aquí no, porque ya tiene otro. Ajá, es que el otro no coincide.
Ajá. Sí. Ella lo tiene en el oscuro. Lo tiene al revés. ¿Cuántos aquí, perdón? 601, 603. 601, 602, 603. Vale, gracias. Entonces, mire. Todo esto que está ya aquí viene lo que son las memorias. Ayer sí iba a ir porque mi prima no estaba una siempre me lleva otra. Digo, pues ahí lo que vino. ¿Sí? ¿Qué más tienen dudas? Nos terminamos viendo otra. ¿Nadie? ¿Seguro? Y lo de los enlaces, sí. Yo creo que mi amiga me va a Yo solo recuerdo que iba a mi casa, la primera me hacía de la y mi primo iba a decir. ¿Vale? El teléfono, sí. ¿Me habla? Tengo una duda. ¿De los postulados eran 4? Son 4, yo les enseñé 4. Y la guía solamente les mencionan 3 y en el examen solamente van a ver 3. Pero nos enseñó que todas las películas contienen material genético era el cuarto y era nuevo. Se los enseñé para que lo sepan. No va a venir en el examen. ¿Quién sabe? No, no viene. Y uña palina. ¿Cómo? ¿No escuchas? No, no, que no. Nada más que aquí. ¿Qué más tenía dudas? ¿No? Ok. Bueno, sobre el ADN solo era una cadena y el ARN eran dos. El ARN es una y el ADN son 2. Correcto, sí. Bien. Voy a borrar esto. Voy a explicar la parte de los enlaces que por ahí quedaron dudas. Bien, fíjense bien. Carbohidratos están formados de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? En cada enlace covalente pues tienen elementos, ¿sí? Vamos a poner aquí a otro. Sabemos ya que en cada enlace hay un elemento. Yo quiero unir este monosacárido con este. Para poderlos unir, tengo que dejar libre este espacio de en medio, si no, no se pueden unir. Si yo quiero unirlos, tengo que sacar esto a la fuerza, ¿cierto? ¿Cuántos hidrógenos tengo? ¿Cuántos oxígenos? Y entonces, ¿qué formo? Para poder unirlos, tengo que liberar agua. Y como ya lo liberé, pues aquí lo borro. Y entonces este se convierte,
Pues en un enlace que se llama enlace glucosídico. ¿Sí? Para poder unir a los aminoácidos pasa exactamente lo mismo. Nada más que ahí no se llama enlace glucosídico, sino se llama enlace glucosídico. Tenemos aquí. Este grupo carboxilo con el grupo amida. Se va. ¿Vale? ¿Ya no hay duda? Ok. Vamos a la unidad 2. Y entonces en la unidad 2 vimos metabolismo. El metabolismo, quedamos que era un proceso enzimático, ¿para qué? Para obtener energía, ¿cierto? Esa es la función. Quedamos que la energía generaba que nos latiera el corazón, que pudiéramos respirar, que pudiéramos unir una neurona con otra. Realmente nosotros vivimos de ATP. Por lo tanto, es muy importante generar el proceso para poderlo fabricar. Entonces, hay dos rutas de metabolismo. ¿Cómo se llama? Anabolismo. ¿El ATP qué? Que era adenosín-trifosfato. Ajá, adenosín trifosfato, porque está formado de una base nitrogenada llamada adenina y 3 grupos fosfato. Y una ribosa, su azúcar. Bien, ¿el anabolismo qué es? ¿Construir o destruir? Construir, ¿por qué? Porque a partir de elementos sencillos formamos algo complejo. ¿Como quién? Como la fotosíntesis. ¿Qué cosa es la fotosíntesis? Transformar, transformación de energía solar a energía química. Ajá. La energía del sol la paso a energía química. ¿Cómo se llama esa energía química? ¿Por qué tiene el engargolado en la cabeza, señor? ¿Cómo se llama esa energía química? Glucosa. ¿Sí? ¿Cómo le hago para transformar el sol en energía química? Ah, pues necesito varios elementos. Uno de ellos es un pigmento. ¿Cómo se llama ese pigmento? Clorofila. Clorofila. ¿Cuántos tipos de clorofilas hay? Dos. ¿Cuál es la buena? La verde. La verde. ¿Cuál es la A o la B? La A. ¿Y para qué necesito la clorofila? Para darle pigmentación a las plantas. Para que pueda recibir más, ¿no? ¿Para qué Para hace? que puedan percibir los rayos del sol. Eso, muy bien. Para que puedan absorber los rayos del sol y entonces sí la puedan transformar. ¿Cuántas fases tiene la fotosíntesis? La luminosa. ¿En dónde se lleva a cabo? ¿En los tilacoides o en los estromas? Y la fase oscura se lleva a cabo entonces en los. Bien. ¿Qué hay en los tilacoides? Pues el proceso de hidrólisis. ¿Qué cosa es la hidrólisis? Rompimiento de moléculas de agua. Rompimiento de las moléculas de agua, génesis, muy bien. Y entonces, ¿qué libero a la atmósfera? Oxígeno. Oxígeno. Y los hidrógenos que se separaron se van a los estromas, más el dióxido de carbono que entró por los estomas, entonces forma a la glucosa. Y esto se llama ciclo de Calix. Correcto. ¿Sí? ¿Vamos bien allá? Cuando dijo que me quedé en donde se liberaba el oxígeno y se iba a las estromas, ¿no? Sí.
Este es el cloroplasto. Aquí adentro, estas cosas que están apiladas, cada una de ellas se llama tilacoide. El conjunto se llama grama. Y todo esto blanco se llama estomas. Ajá. Aquí se lleva a cabo la fase luminosa. Por la raíz, la planta absorbe el agua. ¿Sí? Una vez que la absorbió, entonces aquí, por acción del proceso de fotólisis, porque estamos de acuerdo que es fase luminosa, el agua se separa. Ajá. Están unidos y entonces se separan. Ya esto se le llama, ¿cómo se le llama? Lisis, ¿qué quiere decir? Rompimiento de agua. Entonces aquí se separaron. ¿Cómo se llama el proceso? ¿Qué? Estos hidrógenos, ¿a dónde se van? A lo blanco, a los estromas. ¿Y este oxígeno a dónde se va? A la atmósfera. ¿Ya quedó? Bien. Reacción química de la fotosíntesis. ¿Cuántas moléculas de agua necesito? 6. 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono. Y voy a formar la glucosa. 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos más. ¿Cuántos oxígenos libera la atmósfera? ¿Sí? ¿Sí quedó? Sí. Bien. ¿Dudas en fotosíntesis? ¿Chicos? No. ¿Seguros? A ver, platíquenme. ¿Qué es lo que no había entendido? No, de que no entendía era sí. Ah, se ya. Oh, muy bien. ¿No hay duda? ¿Puedo borrar? ¿Todos traen un Kleenex? ¿De casualidad? ¿No traen Kleenex? Exacto. ¿Ya terminaron de copiar? ¿Ya? ¿Quién falta? Bien, voy a borrar. ¿Sí? ¿Puedo? Sí. Okay. El catabolismo, hay 2 tipos de catabolismo. Uno es con oxígeno y el otro es sin oxígeno. ¿Cómo se llama el de con? Bien, aerobio y anaerobio. Este es con y este es sin. ¿Ah? Bien. El catabolismo en vez de construir, es de construir. Debe destruir, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a generar
rompimiento de moléculas grandes y las voy a hacer más chiquitas. Ujú. Cuando necesito oxígeno, llevo a cabo 3 etapas. La primera se llama glucólisis. Lisis es de, Glucosa. y entonces tengo mi cadena de glucosa y ¿quién la rompe? Las enzimas. Y entonces lo que obtengo es ácido pirúvico o también se llama piruvato. Piruvato. Ajá. Y entonces, ¿cómo? Pirúvico o piruvato. Y entonces aquí obtengo ¿cuántos ATPs? 2 ATPs. Ajá. Tengo mi molécula de glucosa. ¿Cuántos carbonos tiene? ¿Cuántos? 6. Si yo la rompo, ¿cuántos tengo? 2 ATP. ¿Cuántas moléculas tengo? 3. 2, ¿no? Cada molécula va a tener ¿cuántos carbonos? 3. A esta molécula, obviamente aquí tiene sus hidrógenos y demás, ¿no? A esta molécula, ¿cómo se le llama? Este es el ácido pirúvico y este es otro ácido pirúvico, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces. En ese era cuando decía que igual le pasaba electrones que le iba a llevar. ¿No? Esta es mi glucosa, ¿sí? Completita. ¿Qué le estoy haciendo? Entonces, ¿quién la rompió? ¿Cómo se llama esto? ¿Y este? Bueno, entonces, cada una me libera un ATP. Por lo tanto, ¿cuántos ATPs tengo? 2. Siguiente etapa. Este ácido pirúvico ¿está igual o lo transformé? Bien. Esta forma de transformarlo se va a llamar, ajá, se va a llamar acetil coenzima A. Ajá. Y entonces empieza la segunda etapa, que es el ciclo de Krebs. ¿Puede entrar el ácido pirúvico así? ¿Al ciclo de Krebs? No. Necesito doblar a la fuerza, transformar. ¿En qué? En acetil coenzima A. Abra su engargolado, por favor. El grueso, no sé si el fuerte o el oscuro, es el más grueso. El de Conama. Entonces, lo van a abrir. En la página 614. En la 611, por favor. Abajo hay un recuadro que dice ciclo de Krebs. ¿Ya lo vieron? Bien. Marque con amarillo, con rojo, con lo que tenga, donde dice acetil coenzima A. Acetil coenzima A, ¿ya lo vieron? O sea que con eso empieza el ciclo, ¿cierto? Si no hay acetil coenzima A, no puede empezar el ciclo de Krebs, ¿ya lo vieron? Bien. Acetil coenzima A. ¿Las hicimos mucho? Eso. Ahora hay que traer.
ya lo encontraron, ya lo marcaron y después se fija que se convierte en otra cosa, ¿cierto? ¿En qué se convierte? Ácido cítrico. En ácido cítrico y luego en Ácido isocítrico. y luego en CO2. Bueno, una parte de CO2 y la otra es ácido. ok, de ácido isocítrico, fíjense que hay una flechita que indica que libera dióxido de carbono. Ajá. Y se ponga de un asterisco. Y también hay una pregunta en una que les dice, ¿qué cosa libera el ciclo de Krebs? Entonces, ¿libera qué cosa? Dióxido de carbono. No, dióxido de carbono. Del lado derecho, izquierdo de ustedes, está una, ¿ya lo vieron? Sí. Esa se llama flavoproteínas. Póngale también otras cosas. ¿Dónde está el CO2? Ahí lo pongo al siguiente enlace. Ok, después del ácido isocítrico viene el ácido alfa y también liberamos ¿qué cosa? Dióxido de carbono, otro asterisco. Y más flavoproteínas, ¿ya se fijaron? Ok, y entonces formamos el ácido succínico enzima, ¿ya lo vieron? Que se convierte en succínico. Y después en fumárico. Y para convertirse en fumárico necesita, aquí no liberamos, aquí necesita flavoproteínas. A ese no le ponemos ningún asterisco. Ah, ¿no? No, ese no. Que ese no es liberar, sino es necesitar, lo necesita. Y entonces el ácido fumárico se va a convertir en fumárico y después en. Y entonces empieza otra vez el ciclo. Por cada vuelta que se dé, vamos a liberar 2 ATPs. Fíjense cómo arriba del cuadro está toda la reacción química y al final está 2 ATPs más dióxido de carbono. ¿Ya vieron? Bien, márquenlo con una plaqueta, por favor. 2 ATPs más dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, el ciclo de Krebs va a convertir el acetil coenzima A en flavoproteínas, dióxido de carbono y va a liberar 2 ATP, ¿cierto? ¿Cómo se llama el tercer elemento? Fosforilación oxidativa. Pero también recibe el nombre de transferencia de electrones. Correcto. O cadena respiratoria. Bien. Vámonos entonces a su engargolado. En la siguiente página. Bueno, ahí no hay esquema. ¿Qué pasa ahí? Entran las flavoproteínas que liberamos del ciclo de Krebs. Con eso se empieza. Ajá. La fosforilación oxidativa entonces empieza con las flavoproteínas. ¿Qué van a hacer estas? Van a pasar electrones. ¿Se acuerdan cuando pasaban los plumones? Pasaban y pasaban y pasaban electrones. ¿Para qué? Cada vez que pasaban electrones recibe el nombre de citratos. Y va a obtener o va a liberar al final 34 ATPs. Eso sí tienen su reacción, ¿verdad? Sí. Ajá. Pues sí, por el recuento completo. Entonces, fíjense,
¿Qué cosa dice la reacción que tienen de abajo? C6H12O6, ¿qué cosa es? Chicos, glucosa. Esto es glucosa, ¿cierto? Más, ¿qué cosa dice? ¿Qué cosa es? ¿Qué es O2? No. ¿Qué es? Entonces, esta es la reacción del catabolismo, de todo el catabolismo aerobio, porque necesita oxígeno. ¿Vamos bien? Entonces, entró la glucosa, sí, entró aquí la glucosa y necesitó oxígeno. Ajá. ¿Qué va a obtener después de estos tres procesos? ¿Qué se va a obtener? Fíjense bien. Se obtienen ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono? 6 moléculas de dióxido de carbono. ¿Qué se va a obtener? 6 moléculas de qué? De agua. ¿Y cuántos ATP? ¿Por qué 38? Vean el pizarrón. 2 más 2 más 34. ¿Entendimos de dónde salieron los 38 ATP? ¿Sí quedó claro? ¿Jóvenes? ¿Dudas? ¿Quién tiene dudas? Si no tienen dudas, les voy a dar un coco si no me contestan bien al rato, ¿eh? ¿Verdad? Mejor si tienen dudas. ¿Esta? ¿Esta qué cosa es? Fosforilación oxidativa. Está. ¿Qué cosa es? Es un proceso enzimático en donde de las clavoproteínas se van a ir rompiendo y a la hora de romperse liberan electrones. Por eso también se llama transferencia de electrones. A la hora de estar liberando electrones, liberar ATP. ¿Cuántos? 34. Ajá. Pero también voy a obtener oxígeno y también voy a obtener agua. ¿Cómo voy a obtener el oxígeno? Con el dióxido de carbono. Viene una mezcla de dióxido de carbono y una mezcla de agua. Ahora, ¿dónde llevamos a cabo este proceso? La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma. El ciclo de Krebs en la mitocondria. Y la fosforilación en la mitocondria también, en las crestas mitocondriales. Por eso la mitocondria es la encargada de la respiración, porque ahí se lleva a cabo todos estos procesos para obtener energía. ¿Sí? ¿Duda? ¿Me puedes decir lo de proceso enzimático? ¿De qué? ¿De qué? Lo de la fosforilación que puso dictó como proceso enzimático. ¿Ya no hay dudas? ¿Ya no hay dudas, niños? Sí, todo esto es aerobio con oxígeno. Por eso su reacción dice la glucosa, más ¿cuántas moléculas de oxígeno? 6. ¿Ah? ¿Ya? ¿Todo claro? Necesito que hablen. ¿Todo claro? Ok. Voy a borrar.
¿Listo? No, me espero. Luego la foto se olvida que tiene la foto. No, o sea, lo iba a seguir marcando. No, me espero, porque luego no me va a poner atención a lo que sigue. ¿Ya tienes un carbonado? Sí. Bien, en todas las clases que traigo. Bien. Cuando el proceso de destrucción se hace sin presencia de oxígeno, se llama anaerobio. Y entonces se lleva a cabo en dos procesos. El primero se llama glucólisis y pasa exactamente lo mismo. Se rompe la glucosa, se obtiene ácido pirúvico o piruvato. ¿Cuántos ATPs voy a liberar? Dos. El segundo paso se llama fermentación. Y entonces hay dos procesos o dos formas de fermentación. La fermentación alcohólica y la fermentación láctica. La fermentación alcohólica, el ácido pirúvico se transforma en etanol y va a liberar dióxido de carbono. En la láctica, el ácido pirúvico se transforma en ácido láctico. ¿Es mío o es de ustedes? Ah, ok. El ácido láctico. ¿De acuerdo? ¿Quién lleva a cabo este proceso? Pues las bacterias y las levaduras. Bueno, no. Las bacterias, la fermentación láctica, y la levadura, la fermentación alcohólica. La levadura, acuérdense que es un hongo. La del pan, ¿no? ¿Cómo? La del pan es un La de la cerveza. Sí, la de la cerveza, ¿no? Así es. Y por ejemplo, en lácteos podría ser los búlgaros. Esos son lactobacilos. Son bacterias. Y el yogur es un ejemplo de fermentación láctica. ¿Ok? Bien. ¿Dudas? ¿Ya lo tienen? ¿Esto sí lo podía borrar? Ya. Lo voy a borrar porque si no se van a confundir. ¿Vale? Sí. La diferencia entre la fermentación alcohólica y la fermentación láctica es que aquí se libera dióxido de carbono y en la fermentación láctica no.
Y quien lleva a cabo este proceso, pues son las levaduras, y quien lleva a cabo el proceso de fermentación láctica son las bacterias. Ajá, de nada. Entonces la aerobia va a producir 38 ATP y la anaerobia solo 2. Correcto, Génesis, sí. Qué bueno que me dijo para ponerlo aquí. ¿Listo? ¿Ya acabaron? No. Ah, ok. Ya. ¿Lo listo? Ah, ok, ya me pasé. Gracias. ¿Puedo borrar? Ok, con eso se acaba la unidad 2. ¿Ah? Unidad 3. Ahora sí, en su cuaderno, se supone que todo esto ya lo tenían en su cuaderno. Se supone. La unidad 3 se llama reproducción. ¿Ah? Bien, la reproducción es una característica de los seres vivos. Todos los seres vivos tienen la propiedad de reproducir. Y esta característica es un proceso a través del cual se dan individuos o células idénticas o parecidas al progenitor. Hay dos tipos de reproducción. Asexual. No. No. Está la reproducción celular y la reproducción de organismos. La reproducción de organismos sí es la que ustedes dicen, sexual y asexual. Pero la reproducción celular es cómo se da origen a una nueva célula. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver es la reproducción celular, que es el origen de una nueva célula. A partir de una célula ya existente, de acuerdo al postulado de la teoría celular. Para eso, necesitamos entender lo que es el ciclo celular. El ciclo celular tiene 4 etapas o 4 fases. Abra su engargolado donde empieza la unidad 3, por favor. La fase que 1 trata 5 horas y es el periodo en el que la célula. 612. ¿Qué página qué es? 612. Bien. Saquen su marcatextos, por favor.
Vamos a subrayar fase G1. ¿Cuántas horas tarda? 5 horas. 5. ¿Qué pasa ahí? El periodo de cada célula crece. Cada cromosoma consta de una sola molécula de ADN. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Que hay un cromosoma. Cada cromosoma. Ahí hay formación de cromosomas. La fase S, ¿cuántas horas dura? 8. ¿Y qué es lo importante? Se duplica. Se duplica el ADN, por lo que cada cromosoma va a estar formado por 2 cromátidos. Ajá, esa es la parte más importante. La fase G2, ¿cuántas horas dura? 6. ¿Qué pasa ahí? Se incrementa la síntesis de proteínas y las células se preparan para la fase M. Bien, ¿qué vamos a subrayar? Se incrementa la síntesis de proteínas. Bien. ¿Qué pasa en la fase M? ¿Cuánto tiempo dura? De 50 a 90 minutos. O sea, más rápido. ¿Y qué pasa ahí? División celular por mitosis. La división celular. Bien. La fase M puede ser llamada mitosis o puede ser llamada meiosis. Ajá. ¿Cuándo se sabe qué es mitosis y cuándo es meiosis? Dependiendo del tipo de célula. Si es cualquier célula que forme parte de nuestro cuerpo, menos las sexuales, se da por mitosis. Entonces, mitosis se da en células somáticas. Regeneración de piel, de cabello, de nuestro hígado, de nuestro páncreas, cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo es por mitosis. Pero las células sexuales son por meiosis. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, la fase M va a ser mitosis o puede ser meiosis. ¿De qué va a depender? Del tipo de célula que se trata. Si es célula somática, será mitosis. Y si es una célula sexual, será Meiosis. ok. ¿Dudas hasta aquí? Bien. La parte, Un ejemplo de meiosis. ¿Cuál sería? ¿cómo fabricar más espermatozoides? Esas son sus células sexuales, óvulos y espermatozoides. En el caso de las plantas, sería polen y óvulos. Bien. La parte importante aquí del ciclo celular es que la fase G1, S y G2 forman parte de... A ver, dejen de hablar, por favor. Es la mitosis que son los de... No, perdón, meiosis. Sexuales. Vamos a dividir al ciclo celular en dos: interfase y división celular. Ahí en su encargonado está el círculo y ahí dice interfase. ¿Ya lo vieron? Bien. Subrayen o coloreen más bien todo lo que dice interfase. G1, S y G2, todo del mismo color. Todo lo que es interfase del mismo color. Todas del mismo color. El de pizarrón está G1, S y G2 son. Y con un color diferente, la fase M. Coloreen todo. Todo esto es interfase. Todo. Ah, y este es el color. Coloréelo bien. A ver, ¿quién lo ve?
Todo eso es interfaz. Bien. Ok. ¿Qué es la parte más importante de la interfase? La fase S. ¿Qué cosa quedamos que hace pasar en la fase S? Se duplicaba. ¿Por qué es importante? Porque si yo tengo 10 cromosomas en la fase S, ¿cuántos voy a tener? 20. ¿Para qué? Para poderlos repartir a la célula hija. Si no hay una fase S, ¿puedo repartir cromosomas? No. No. Por eso es tan importante. ¿De acuerdo? Bien. Atención al pizarrón, por favor. Tenemos la fase de interfase. Vamos a poner aquí mi célula madre. Esta va a ser mi célula madre. Va a pasar al proceso de interfase. ¿Qué le pasó? ¿Qué diferencia hay entre este y este dibujo? Sí, ¿y que está igual del mismo tamaño? No. Creció y se duplicó el material genético, ¿cierto? Bien. Después, fíjense lo que va a pasar aquí. ¿Qué le pasó? Sí, desapareció. Bien, esto se llama profase. ¿Bien? Fíjense bien lo que va a pasar aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó aquí al puntito? ¿Qué le salieron? Más. Aquí hay un puntito y aquí hay otro puntito. ¿Pero qué les pasó? ¿Qué le salieron? Este puntito así. ¿Qué le salieron? Rayitos, ajá. Estos rayitos se llama uso acromático. ¿Qué hacen los imanes con el metal? Haz de cuenta que este es el imán y los cromosomas el metal. ¿Qué les hizo a los cromosomas? Los está trayendo hacia un punto distinto para separar. Muy bien, y los está alineando, ¿cierto? Los alinea en el plano ecuatorial, esta se llama la... fíjese, lo que va a pasar aquí. ¿Qué pasó? Ya se están separando. Se están separando. Los atrajo a los polos, dice la literatura. Ajá, esto se llama. Y por último, ¿qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a la membrana? A partir de otra. Ok, la membrana celular se está separando. Salió membrana nuclear, ¿cierto? Esto se llama el proceso de separación de la membrana celular, se llama citocinesis. Y entonces, ¿cuántas células tengo? Cada célula, ¿cuántos cromosomas tengo? Igual que mi célula madre, ¿verdad? Esta es mi célula madre. ¿Cierto? Ajá. Esta se llama células hijas. ¿Cuántos cromosomas tienen las células hijas? ¿Y la célula madre? Entonces, mitosis es el proceso de división celular en donde de una célula madre se obtienen ¿cuántas células hijas? 2 células hijas y van a ser idénticas. Idénticas a la madre
porque tienen el mismo número ¿de qué? De cromosomas. Si aquí la célula madre, el mismo número de cromosomas que la célula madre. Si aquí la célula madre tuviera 5 cromosomas, las células hijas, ¿cuántas tendrían? 5 y 5. Ajá. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas? ¿Puedes repetir la... ¿A qué se ¿qué es refiere? la mitosis? ¿Cómo? ¿Puede otra vez decir lo que es la mitosis? Usted dígame, a ver, ¿qué es la mitosis? No, para escribir. Por eso, pero piensa, a ver, ¿qué es la mitosis? Pues es la separación de una célula que cometen dos. Son idénticas y tienen el mismo número de cromosomas. Eso es la mitosis. ¿Todo eso se lleva a cabo en la fase de... No. Todo esto, la fase M, abarca profase, metafase, anafase y... Entonces, todo el proceso. ¿Qué cosa es la interfase? ¿Qué quedamos? Cuando lo multiplica. Ah, No. es la... ¿Eso? Cuando crece. Cuando se duplica el material genético. Pero la fase M, la que coloreó de otro tono diferente, es la fase de división. O Y sea, la desde fase de, metafase, permítame tantito. Y la fase de división tiene ¿cuántas etapas? Profase. Todo esto es la división celular, la fase M, que dura ¿cuántos minutos? entre 50 y 90 minutos. Entonces, fase M, que es división celular, está formada por profase, metafase, anafase y telofase. Ajá. Interfase solamente tiene 3. Lo más importante es la fase. ¿Sí? Ahora sí, allá, ¿cuál era la duda? ¿Ya no? Ya se aclaró. Quiero que copien. Me bajan los 30 días Cromático y los puntitos se llaman periodo. Ojalá, déjenlo, voy a escribir en el pizarrón. Voy a hacer, bueno, ¿cómo le haré? Este se llama uso acromático. Y este puntito se llama centriolo. Debe de estar engarbolado. A ver, se me desengarboló. Y este proceso donde se separa la membrana se llama citocine. Correcto. ¿Qué frases se van a acordar para recordar el orden correcto de las fases? Sugiero preciosas matemáticas. Profase, metafase, anafase y telofase.
Estas células en la piel se mueven y ya no se van a tendrían muchos otros. Andrés. ¿Cómo dijo que se llamaban los puntitos? Es que no alcanzo a ver. Sí, no, los puntitos, este puntito. El puntito se llama centriolo y los rayos se llama uso acromático. ¿Ah? Y luego, esta separación de la membrana es muy importante y se llama citocinesis. Sí. ¿Puedo borrar? No basta. ¿Quién lleva a cabo mitosis? La respiración celular. No, la división celular. ¿Pero qué tipo de células? No, O sea, ¿cómo le hace nuestro cuerpo para generar más sangre? Saben que la sangre son células, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace? a ver, ¿cuál era la pregunta? Para poder generar más sangre, ¿cómo le hace nuestro cuerpo? ¿Cómo se llama el proceso? ¿Cómo le hace nuestro cuerpo para regenerar la piel? Para regenerar más cabello. Para reparar el hígado. Ujú. Entonces, si no tuviéramos ese proceso de mitosis, nuestro organismo no estaría renovándose. Ujú. Tendríamos muchos hoyos en la piel, por ejemplo. Exactamente. También no crece, no pudiéramos crecer, ¿no? Tampoco pudiéramos crecer, Porque efectivamente, hablemos, como bebés. no, más bien no tendríamos vida desde ahí ya. ¿Sí? Entonces es súper importante el proceso de mitosis. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora el proceso de meiosis. ¿Quién llevaba a cabo meiosis? Solo la célula sexual. Pasa exactamente lo mismo. Tengo mi célula madre y esa célula madre entra al proceso de interfase, en donde en la fase S se duplica el material genético. Vamos a tener profase 1, en donde desaparece la membrana nuclear, anafase, metafase 1, en donde se alinean en el plano ecuatorial, anafase 1, se van a los polos, telofase 0, aquí, estas células que se generaron, las dos, Van a ser madres, ¿no? no se vuelven, no se llaman células hijas, sino que estas dos vuelven a pasar exactamente por lo mismo. Por eso, Desaparece. se vuelven a hacer como células madres, ¿no? ¿Ok? Desaparece, pero fíjense que aquí hay una variación. Ya no hay duplicación del material genético. ¿Estamos de acuerdo? La misma cantidad de cromosomas es la misma cantidad que se empiezan a desaparecer su núcleo. Y a esto se le llama
Profase 2. Así sucesivamente. Y después, ¿sí? Y después, el uso cromático alinea a los cromosomas de ambas células en un plano ecuatorial y a esto se le llama metafase 2. Y entonces, después, el uso cromático y aquí se llama anafase 2. Y después, cada célula se divide. ¿Y cuántas células hijas voy a tener? 4. ¿Van a ser iguales? No. ¿Cómo van a ser? ¿Por qué? Ya no sé si llegan a. Porque solo van Bueno, en mi ejemplo, 1. Verán, 20, ¿cuántos tiene cada hija? 10. Entonces en ese llega un proceso en el que ya no se reproduce. a llegar a un punto Sí. que ya no va a poder, ¿no? Sí. Células hijas. Estas son células hijas. Ujú. Voy a borrar tantito esto, ¿eh? Y entonces, mis células hijas tienen la mitad de cromosomas que la célula madre. Y eso es meiosis. Meiosis. Tengo una célula madre que me da 4 células hijas diferentes. Porque tiene la mitad de cromosomas de la célula madre. Entonces, el ser humano tiene 46 cromosomas. Ajá. Un óvulo tiene 23 cromosomas. Y un espermatozoide tiene 23. ¿Por qué? Pues porque se reproducen a través de meiosis. Es una célula que me va a dar la mitad de material genético. ¿Cuándo vuelve a generarse más células? Bueno, cuando se une una célula sexual del espermatozoide con 23 y una célula sexual con otros 23 se juntan y forman una nueva célula con ¿cuántos cromosomas? Con 46, que es el proceso de fecundación. ¿Sí quedó claro? Entonces, las células sexuales van a poderse unir y formar una nueva célula completa. Cada quien aporta 23 cromosomas en el caso del ser humano. Varía el número de cromosomas por especie. ¿Dudas? Cópienme, por favor, la parte de meiosis. Se podría decir que es el mismo proceso, nomás que. Se le agrega el 1 y el 2.
Gracias. ¿Cómo? ¿Aquí no? No quiero. No, porque luego va a confundirse. No, todo, No, todo. estos videos ya están. Pero no, póngale por lo menos que tiene que tener dosis, empieza de interfase, pero también sí. ¿Por qué no lo copias? Pues sí, todo. No, mi copia tiene 20. Meiosis también se separa el núcleo, se alinea, van a los polos, se divide. Cada una le pasa exactamente lo mismo. Son como 2 veces la mitosis, pero copia desde el principio porque si no se le va a olvidar. ¿Dónde? ¿Aquí? En medio. ¿Qué? Que Que la célula más baja. Ya. No, bueno, déjenme ponerlo en el nombre. Ajá, hombre. Voy a pasar a revisar que tengan todos los dibujitos, ¿eh? Ah, sí, claro, todos los dibujitos. Desde interfase, ¿eh? ¿Todo? Tienes que copiarme todo el proceso. Aquí pero no de ella, ella empieza. Todo completito, nada de
acortamientos. Igual, todo completo, porque aquí ya se hizo bolas. Aquí mitosis cuando pones pelotas de dos. Cópilo todo claro. No, porque meiosis no se empieza a ver todo eso. A ver, chicos, no quiero que estén acortando el apunte y me pongan que la meiosis es continuación de mitosis. No, señor. Me ponen mitosis completa y meiosis completa. Meiosis inicia desde interfase. Aquellos que no lo hicieron bien, lo vuelven a repetir porque si no, no se van a su receso hasta que me lo enseñen bien. Bien, muy bien el apunte. No, te voy a preguntar, ¿sabes ahora? A ver, así, ya. Y ya está completito con nombre. Pero completo. No falta. Completen, por favor, aquellos que me hicieron a la mitad. Todo. ¿Ese qué es? Meiosis. A ver. Por favor, a sus lugares. Hasta ahí se van a cuántas células. Cuatro. Estoy revisando apuntes porque me decían a la Esto es la fila B, esto es la fila A. ¿Por qué esta lista estaba así? Por eso se confundió, yo creo. Esa es la de la B, ¿no? La de allá. Y la de la... ¿Por qué la pasaron para acá? No sabía. La otra lista, venga. Ya la tengo. Yo sí. Si me quiero enfermar, me lo quito. A ver, chicos, necesito silencio. Estoy explicando a su compañera. Profase 2.
a las 11 sacarles la nota. Pero ya no hay interfase. Esto está mal. Copiar. Y tiene que terminar aquí. Vamos a revisar el concepto. La mitad fase 2, que tenemos una teoría en la fase y en un problemático atrae ¿Qué va a pasar aquí?